qué los combates contra Doflamingo o Katakuri nos parecen mucho más bestias que toda una guerra? ¿Cómo se explica habiendo allí tipos tan poderosos como el Dr. Piña, Marco o Aokiji? ¿Por qué tenemos la sensación de que Shirohige estaba nerfeado? Pues quédate hasta el final porque lo vamos a analizar todo. La guerra de Marineford. Mucha gente se ha dado cuenta de que revisando la saga de Marineford, pues como que parece que se ha quedado, parece muy inferior en términos de poder. Parece nerfeada a día de hoy, pero no en su momento. Claro, porque comparado con las luchas que está teniendo Luffy post-time skip contra Katakuri, contra la familia Charlotte, contra Kaido, pues es normal, aquel Marco nos puede parecer un Mindundi. Pero remarco la palabra parece, porque que lo parezca no significa que acabe siendo una cagada de Oda o que se le haya ido la pinza. No me gusta llamarlo escala de poder. Esto va para otro vídeo que dejaré por aquí seguramente. Vale, yo he destacado 5 motivos que justifican todo lo que pasa en Marineford y que voy a citar por orden, o bueno, sin un orden concreto. Motivo 1, el off-panel y el poco tiempo de la saga. Ay, el off-panel, enemigo público número 1 del fandom. ¿Cuántos off-panels hay en One Piece? La verdad es que si los cuentas te duele el cocoro, te duele el alma, porque tú quieres verlos, sabes que están ahí y sin embargo te los tienes que imaginar, como a tu novia. En Marineford estuvimos todo el tiempo ocupados viendo siempre algo interesante, pero pensad por un momento toda la inmensa cantidad ya no de personajes, sino de personajes importantes. Que si todos los Shichibukai, que si los almirantes y vices, que si los comandantes, los aliados, los reyes magos y la suegra. Es que si Oda tuviera que dibujar todos los combates que pasaron, que pudieron pasar ahí, es que aún a día de hoy estaríamos en la saga de Marineford. Y es que es una realidad, Oda no pudo alargar mucho más la saga porque lo realmente importante ya lo dibujó y todo lo demás pasaría a ser fanservicero, cervecero, del bueno. Pero fanservice al final, puro combate. Entonces se tuvo que recortar por muchos lados. Tenemos que asumir que hubo muchas más peleas que no sabemos, que no vimos. Ojalá pudiéramos ver en su totalidad lo que Oda tenía pensado o lo que pensaría Oda para cada personaje en cada momento de la guerra. Pero ese tiempo de pantalla tenía que ser para Luffy mayoritariamente, quien es el protagonista, para Barba Blanca y bueno, pues de vez en cuando mostrar fragmentos de otros personajes para ver qué hacían o de fragmentos de luchas. Por eso Oda hizo lo típico de dibujar de vez en cuando pues viñetas con personajes de fondo ahí haciendo cosas. Kizaru lanzando rayos random, etc. Con eso nos está diciendo que todo el tiempo pasan cosas. Es un recurso del autor que para decirnos que a pesar de que no aparecen mucho, tampoco están desaparecidos. Sigue así de brazos cruzados y ya está. Además, el tiempo de pantalla no es equivalente al tiempo real. Lo que vimos en la escena A podría haber pasado al mismo tiempo que la escena B y C. Por lo tanto, no tiene sentido preguntarse dónde estaba Aokiji cuando sucedió el evento A. El off-panel y la distribución del tiempo fueron correctos. El conteo de balas y heridas que recibió el Shirohige, según el narrador, cuando éste muere, ¿alguien las vio? Pregunto, porque yo no vi tantas. Pero si Oda lo dice, es que Barba Blanca también fue off-paneleado, evidentemente. Motivo 2. El posicionamiento estratégico. Hay que tener en cuenta todas las variables. La Marine estaba en una situación aventajada, ya que contaba con una estructura firme y un entorno muy grande para maniobrar y defenderse sobre todo del peligroso Shirohige. Jugaba en casa. Dicho esto, muchos personajes no podrían simplemente aparecer y desaparecer de sus posiciones. Estas no eran casuales y tenían un sentido dentro de la estrategia de la Marine. De hecho, Akainu lo menciona cuando Aokiji y Kizaru se van YOLO. No podían saltarse toda esta trama que ya estaba montada así. Es decir, contenerlos en el exterior de Marineford, luego el muro y hasta la llegada de los pacifistas, que los rodearían y pues adiós. Y ya si consiguen pasar, pues batalla dentro de la plaza interior de Marineford. Es que te cargarías todo el planteamiento si intentas ir por tu cuenta, por muy almirante que seas. Aokiji lo intentó un ataque directo y no funcionó, simplemente. No es eficiente. Y además muere un pingüino. Una manera de ilustrarlo claramente es
Si habéis jugado en algún MMO o, bueno, realmente cualquier juego donde puedas matar bichos, no puedes simplemente ir dentro de la multitud de enemigos. No podéis lanzaros a lo loco contra ellos porque te targetean y mueres en un segundo, por muy débiles que sean. Aunque sean mucho más débiles que tú, al final acaban sumando tanto como para poder herirte. Y ya no te digo si entre estos randoms pues acaba viendo jefes como podrían ser pues los vices o bueno, jefes supremos como ya son los almirantes. En definitiva, no es fácil. Hay muchísimos personajes y si quieres una guerra con un mínimo de control de la situación, con orden y que no se convierta en una batalla campal, no puedes hacer lo que tú quieras y ir por tu cuenta porque es muy fácil morir. Bueno, fácil tampoco, porque es One Piece. Lo que decía, eso de ir a lo loco, entiendo que individualmente puede ser un pensamiento que pase por la cabeza del personaje, no de Luffy, está claro, y del lector, de preguntarse por qué no van allí o hacen esto o lo otro, pero no puedes ir con los dos bandos y chocarlos a ver qué pasa, como en la Edad Media. Muchos dicen que en One Piece los números no importan, que están ahí para hacer bonito, para hacer peso y ya está. Pero yo no estoy nada de acuerdo porque en Marineford se demostró esto mismo. Un gran número de soldados, por inútiles que sean individualmente, acaban sumando, ya sea para herir a Shirohige o para cubrir zonas o mantener comunicación. ¿Que no son la pieza clave? Bueno, son una pieza necesaria para ir en igualdad. Al final se cancelan entre randoms, pero tienen que estar porque el otro los lleva. ¿Que te parece que algunos personajes aparecen y desaparecen tanto que mi argumento se queda corto? Bueno, pensad que en el anime el pacing, el ritmo, es mucho más lento y hay a veces mucho relleno. Así que, bueno, en el manga, pues tened en cuenta que pasa todo mucho más rápido y en el anime puede dar una sensación equivocada. No quiero decir que todo sea perfecto, pero seguramente no haya tantas buenas opciones para conducir la historia para llegar a donde quiere llegar el autor. De hecho, vimos como en un momento determinado Akainu no estaba en el campo de batalla. Apareció pues hablando con un marine random que quería escapar, incluso montando la estrategia con Escuardo, que realmente no la vimos. Los almirantes eran las piezas clave de toda la formación, porque seguramente serían los que dirigirían los ataques de los flancos o de la estrategia a gran escala. Oda de hecho puso énfasis en la parte estratégica de la guerra, movimientos, que si la parte derecha, que si nos cerramos aquí, etc. Y hay que pensar también en la movilidad. Nos quejamos de que los personajes están desaparecidos durante mucho tiempo y no van al lugar donde se les necesita, pero a la vez es incoherente poder moverse donde tú quieres sin tener en cuenta la situación o incluso si es viable ir hacia allí. Además, Marineford era un escenario gigantesco y por parte de Barba Blanca el único que tenía la movilidad necesaria para poder moverse libremente era Marco, gracias a su fruta. Nadie más puede abrirse paso a lo loco entre las filas de los marines, ni siquiera Barba Blanca, quien necesitaba a sus comandantes y a su tripulación para poder avanzar y cubrirse. Y no, Akainu no podía ir a pelear contra Barba Negra porque estaba en la otra punta. Y amigos míos, yo sé que Akainu es poderoso, pero no se le teletransporta, que yo sepa. Además que dos leyendas como Garp y Sengoku estaban ahí. Motivo 3. Relacionado con el anterior, la situación a gran escala. Tíos, no se pueden liberar los poderes a tajo y destajo considerando que hay aliados en el campo de batalla y pueden verse afectados, ni hacer lo que uno quiere siempre. Otra vez lo digo, todos están ocupados, muchos personajes, a la vez. Los tíos que tienen poderes de magnitud destrozaislas, pues debían controlarse, porque si no se liaba, como pasó en Punjazard, con solo 2 almirantes, y pues en Marineford pues no es plan. Algún comentario que creo haber leído en algún sitio hace tiempo era en plan, joder, pues Aokiji simplemente podía haberlos congelados a todos y ya está. Pues estamos hablando de una guerra entre miles, pero de 2 bandos básicamente. Si tú lanzas un ataque que puede matar a miles, pues matará a miles de aliados también. Aokiji no puede congelar individualmente solo a los piratas una vez ya han entrado y están luchando contra los marines, porque además de que se mueven y pues sería muy fácil equivocarse,
Es que tendría que tener un haki de observación muy bestia, en plan, sé dónde está cada uno de los miles de piratas de Barba Blanca y los voy a congelar en este instante. Es demasiado OP. Akainu pudo lanzar un ataque masivo precisamente porque el grupo de Barba Blanca aún no había entrado en la bahía, dentro de la plaza. Entonces, pues estaban todos juntos y eran un blanco muy fácil. Ahí no había aliados en medio. Ahí sí puedes controlarlo, pero una vez empieza la guerra a gran escala, ya no. Y que vaya, que su rango de ataque es muy bestia y también bastante selectivo. Es evidente también que siguen manteniéndose dos frentes, por lo que he dicho antes de la organización y posición. Y es que para dar un golpe muy duro, Aokiji tendría que trasladarse a la última fila del grupo de piratas y congelar a todos los piratas juntos. Cosa arriesgada porque está rodeado de gente que no son super tops, pero no son mancos. Y podríamos asumir que Barba Blanca tiene vigilado los flancos con comandantes, que son bastante peligrosos. Por eso lo que hicieron es colocar los pacifistas en esta posición trasera y aunque hubiese bajas por parte de la marina, no serían tantas como si Aokiji pues congelara a todo el mundo, ni tampoco habría el riesgo en el que supone lanzar un ataque de esta magnitud. Conclusión, no es que los tochos no quisieran lanzar ataques masivos que dejan fuera de combate a miles, sino es que no podían por la situación. Los almirantes ya discutieron por un solo ataque de Aokiji, así que imaginaos si lo hicieran más veces. Si fuera Aokiji solo contra toda la tripulación de Barba Blanca, entonces sí, podría intentar hacer un ataque masivo que congelaría a todos los randoms. Evidentemente los más débiles caerían, pero ni de coña ni de lejos acabaría con los comandantes y los más tochos. Mirad lo que le costó congelar a un solo comandante. Yosu aprovechó una distracción. Antes de eso no pudo congelarlo. Por eso las batallas uno a uno son las más espectaculares. Precisamente porque pueden enfocarse en un solo objetivo y pues desatar todos sus poderes. Motivo 4. La motivación de los personajes es distinta, siendo por ejemplo los Shichibukai los que menos se implicaron y lucieron, dando relevancia a Luffy como prota, a pesar de ser un don nadie en esta guerra. Tuvo más tiempo de pantalla que no tuvieron otros más poderosos y se justifica por su gran motivación en querer salvar a su hermano, una de las personas que más importantes de su vida. Bueno, ya no. Luffy no era tan poderoso, pero la trama estaba montada para que a pesar de ello, y gracias a su locura y motivación, pues pudiera dar el resultado tan esperado de liberar a Ace. Aquí yace el valor de mostrar el esfuerzo de Luffy antes que mostrar pues batallas de gente más poderosa, pero con motivos menos inspiradores, como Doflamingo, que estaba ahí por los jajas, para hacer la coña y las risas, básicamente. Luffy demuestra a Barba Blanca y a todos que a pesar de no tener el poder físico y mental necesarios, su ímpetu y sus ganas, su vínculo con Ace, le dieron la fuerza a él y a los que lo apoyaban de hacer lo imposible. Por eso Luffy, el único descerebrado de toda la guerra, pudo ser el protagonista. Pudo abrirse paso entre todas las filas enemigas, porque se arriesgó, sin temer por su vida, sin temer por la estrategia. Él solo iba dirección a Ace y me la suda el resto. Tuvo la suerte de que lo protegieron, porque por el camino se encontró de todo, pero es el único que lo hizo, y por eso lo logró, aunque al final resultó en un sabroso donut. Motivo 5. El desconocimiento del haki y su invisibilidad. Uno de los motivos clave por lo que nos puede parecer una saga nerfeada en poder es el hecho de que en ese momento no teníamos ni idea de cuándo se usaba haki y cuándo no. Seguramente incluso Oda no lo tenía pulido del todo. Pero el caso es que el hecho de no poder apreciar el haki hizo que ahora que lo apreciamos día sí, día también, pues parezca que antes no lo había o el que había era muy inferior. Recientemente Oda ha intentado darle más sentido de alguna manera, que me parece genial en verdad, apoyando la idea de que el poder del haki no se basa solamente en el color negro que toma el de armadura cuando se endurece. Muchos decían que no tenía lógica que no apareciese en la guerra cuando en el Nuevo Mundo es tan frecuente. Otros dirían que el color negro solo era para saber
cuándo se usaba y cuándo no, y que era lo mismo que el invisible, cosa que ya se ha confirmado que no es así, que son diferentes. Y explico en este vídeo. Claro, esto es totalmente normal y comprensible, pero debemos asumir de una vez que durante la guerra se usó un nivel de haki muy alto a pesar de que no lo vimos. Y tanto Barba Blanca como los comandantes como los almirantes lo usaron. No vimos el Busou Shokukoka, pero vimos el resultado del Ryuou fluir al más alto nivel. Shirohige sí usó haki, pero los rivales también. Los almirantes podían defenderse contra él. De hecho, de varias maneras, ya sea cubriéndose del mismo tipo de haki para anular el de Barba Blanca, como hizo Doflamingo contra Luffy, o usando el Kenbunshoku, intentando esquivar usando el Kenbunshoku haki al más alto nivel, como explico en este vídeo de aquí. Dicho esto, es verdad, el haki puede agotarse, al igual que el poder de las frutas. En el mismo vídeo comentamos también que podría ser que todos los poderes influyeran en el cuerpo de alguna manera. Eso tendría sentido ya que Barba Blanca pues, estaba muy jodido de salud, era viejete y lo atravesaron con una espada. Eso limitaría quizás su desarrollo con el haki y o con el poder de la fruta, bajando mucho todas sus capacidades. Y suerte para ellos que fuera así. Y aunque al final fuesen poderes independientes de la condición física del cuerpo, quieras o no, acabarían afectando de alguna manera u otra indirectamente en el desarrollo global, que sumando todo lo que ya llevaba encima, acabaría por tener un haki debilitado. Tanto el del rey incapaz de usarlo cuando lo usó Luffy en su lugar para salvar a Ace, el cual él mismo admitió que tomó su lugar, como el de armadura. Por no hablar del de observación, que el cual fue casi inexistente y se terminó tanqueando todos los ataques. Y es que el mismo Marco lo admitió, en el pasado podía haberse esquivado cualquier ataque, incluso si fuera sorpresa, refiriéndose al de cuando Escuardo lo atacó. Shirohige era poderoso sin duda, pero su defensa tenía puntos críticos, y por eso los comandantes estaban protegiéndolo tanto y estaban tan pendientes siempre. Shirohige sí usó haki, pero entre que estaba muy debilitado, delante tenía los almirantes y además no veíamos cuándo se usaba el haki, pues a veces daba la sensación de que no siempre se usaba el haki, o su haki era demasiado débil. Por lo tanto, ¿era el Yonko más débil? Probablemente no en capacidad total, pero sí lo fue durante la guerra, debido a su extrema condición, y que a pesar de ella, pues demostró por qué es una leyenda, gran leyenda. Seguramente Shanks, quien estaba al 100% de su capacidad, con un Kenbunshoku a tope, con un cuerpo saludable y ágil, no hubiese recibido ni el 10% de los ataques que acabaron impactando en Barba Blanca. Pero estrictamente no fue un nerfeo, fueron limitaciones inevitables. Si crees que me dejo algún motivo o quieres comentar algo al respecto, usa los comentarios, deja un like que es gratis y comparte con aquellos que dudan de la saga de Marineford o del buen señor Barba Blanca, y suscríbete para más análisis interesantísimos. Adiós.